Momento de presentar a nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale. Bien, conjugado dos factores que son que no ha bajado la inflación de acuerdo a los números que tuvimos en diciembre y que en los últimos días vemos que están subiendo la tasa de interés, viene la pregunta de siempre a esta altura. ¿Qué me conviene? ¿Me conviene el plazo fijo tradicional o el plazo fijo UVA? Bien. La realidad, para empezar, las colocaciones en pesos hoy están ofreciendo una renta más que interesante, pero la inflación más elevada cambió un poco la ecuación, con lo cual nosotros hace 2 meses atrás decíamos apostarle al tradicional que va a andar mejor, ¿sí? Ahora cambia un poquito la ecuación. La realidad es que el plazo fijo volvió a ser atractivo para los ahorristas en un momento en el que el precio del dólar se mantiene totalmente estable y que las tasas en pesos le ganan a la variación del dólar de forma notoria. En este escenario se presenta el interrogante respecto a si es mejor hacer un depósito tradicional o uno UVA, que recordemos que UVA es el que ajusta por inflación. El índice de precios al consumidor, la inflación, fue más alto de lo que se esperaba en los últimos 12 meses. Recordemos que el INDEC midió 2,8 en diciembre y 2,5 en noviembre, por ende superó a la renta mensual de los depósitos en pesos y al movimiento de la cotización del billete estadounidense. Esta ecuación puede revertirse en los próximos meses debido a que se espera un descenso de la inflación y que las tasas en pesos pasen a ser totalmente positivas. Es por eso que la pelea tradicional contra UVA se debe medir mes a mes. No se puede tomar decisiones de acá a varios meses. Cabe recordar que un plazo fijo UVA es el depósito que ajusta su rendimiento en base al número de inflación. Es un instrumento que permite una cobertura del poder de compra de los ahorros, aunque el principal problema que presenta es que requiere un tiempo mínimo de encaje de los fondos de 90 días. Es decir, no se pueden retirar los pesos colocados durante 3 meses, un tiempo extenso para lo cambiante de la economía argentina. Como forma de salir de este requisito que genera cierto rechazo para los ahorristas, cuando yo te digo te va a quedar 3 meses con la guita congelada, muchos te dicen ni en pedo, el plazo fijo UVA propone la alternativa de precancelar. Esto es, el vencimiento es dentro de 3 meses, pero yo lo puedo cortar antes, ¿sí? Antes del tiempo establecido. Recordemos, vamos a explicar esto es siempre y cuando hayan transcurrido 30 días de permanencia por lo menos, pero a cambio de preferir este atajo para recuperar los pesos, se debe afrontar como penalidad una tasa muy baja, que es de apenas el 10%, o sea, el castigo que tenés por precancelar el plazo fijo UVA, ¿sí? La penalidad es una tasa muy, pero muy baja. Una cifra que equivale a ganar, fíjense, es un interés de un 0,8% cada 30 días, lo que es 1/3 de la inflación mensual actual, con lo cual es altamente no conveniente precancelar. Y por otro lado, el plazo fijo tradicional permite conocer con anticipación cuál es la renta que se va a obtener y el periodo requerido de encaje de los fondos es de un mínimo de 30 días. Asimismo, en las últimas semanas las tasas propuestas por estas colocaciones han subido entre 2 o 3 puntos porcentuales de acuerdo a las entidades bancarias y no hay perspectiva alguna de que bajen. En síntesis, hoy con un depósito bancario, los ahorristas pueden ganar una tasa nominal de entre un 23 y un 27 en los canales digitales de los bancos líderes, la mayoría está en torno al 25.
Entonces, en la mayoría de los casos, si bien la diferencia es baja, la renta de una colocación bancaria hoy es negativa frente a la inflación, que en diciembre fue del 2,8, pero ninguno está esperando otra vez 2,8, por eso que las tasas, decimos, se van a volver a transformar en positiva. Tomamos los datos de la primera quincena de enero, donde ya los números de inflación vienen mucho más tranquilos, mucho más tranquilos. Los plazos fijos tradicional o UVA van a proteger razonablemente el poder de compra de los ahorristas, tanto ahora como en los próximos meses, no tengo ninguna duda. Y siempre va a resultar más atractivo posicionarse en tradicional frente a aquellos que están nominados en UVA, que tienen restricciones de rendimiento en la medida en la que se desea obtener los fondos antes de su vencimiento. El lado positivo es que la tasa de interés hoy supera y ampliamente al movimiento del dólar, y recordemos lo que te venimos diciendo, el dólar se va a mantener totalmente estable por un tiempito. Por ejemplo, en los primeros 20 días de enero el precio del dólar bajó casi un 1,5%, por lo tanto, ya desde lo básico, en el corto plazo el ahorrista que compró dólares al empezar el mes ya pierde plata frente a la cotización actual. Esa es la realidad. Entonces, la necesidad de mantener bajo control al tipo de cambio en niveles históricamente reducidos obliga a una política monetaria que propicie el ahorro en pesos los argentinos. La apuesta con la actual política monetaria, la inflación va a comenzar a ser inferior en los próximos meses, por lo que se estima que el plazo fijo tradicional volvería a ganarle a las colocaciones UVA, no tengo ninguna duda, según el último relevamiento de expectativas de mercado, REM, que se llama, esto lo elabora el Banco Central de la República Argentina, para el corriente enero, se espera una inflación del 2%, y para febrero también alrededor del 2%, por ahí en algunos casos, en algunas proyecciones nos da que arrancando con un 1, un 1,8, un 1,9, número que se mantendría en marzo y en abril bajaría un poquito. Si continúa el sendero descendiente de la inflación, que lo esperamos sea hasta junio, ¿sí?, que siga bajando, ahí el tradicional le va a ganar al UVA, no tengas ninguna duda. Por lo pronto, el arrastre de la inflación más alta de los últimos meses, ¿por qué? Porque para hacer el plazo fijo UVA, vos lo confeccionás hoy y se arranca la medición con la inflación del mes pasado. Entonces, en los próximos meses estás arrancando con la inflación del mes de diciembre, que fue un 2,8%. Entonces, a partir de ahí, hoy te puedo decir, sí, un UVA te conviene más, pero con visión de futuro, el tradicional, porque va a descender la inflación en febrero, se va a bajar un poco más en marzo, y ahí el tradicional vuelve a ganar. De todas formas, hoy nosotros seguimos recomendando colocaciones en pesos, no vemos ninguna perspectiva de que el dólar pegue algún salto y se vaya a mover mucho. ¿Cómo venimos de tiempo, chicos? Bien, estamos bien. Bien. Venimos hablando mucho de la recuperación del bolsillo, ¿no? Que no la vemos, no llega y es la realidad. El otro día se está calculando, vos lo diste en los titulares de hoy, que el mercado está mirando en los titulares de ámbito, que el mercado está mirando con las cosas que está haciendo económicamente el gobierno porque parecía que cambió. Sí, entramos en algo que vamos a denominarlo fase 4, la fase 4 del plan económico. En esta fase 4 del plan económico, yo voy a presentar el tema hoy, para desarrollarlo más adelante en algún otro momento, porque no logro entender cómo lo van a hacer.
La fase 4 es remonetizar la economía. Es decir, que haya en el mercado dando vuelta más pesos. Más pesos. ¿Cómo haría esto el gobierno? Llegado el vencimiento de algunos bonos que tienen especialmente los bancos, bonos del gobierno argentino, el gobierno, en lugar de rolearlo, es decir, en lugar de darle un nuevo bono, le estaría cancelando con dinero constante y sonante. Cash. Le daría la plata a los bancos. Esa plata en pesos que reciben los bancos tendría que venir al mercado. La pregunta es, ¿por qué vía viene esa plata al mercado? Si la tienen los bancos, la vía que va a venir es indudable vía créditos. Es decir, ¿se viene una pelea de créditos entre los bancos porque van a estar muy líquidos? Es una de las preguntas que yo me hago en este momento. ¿Qué lo motiva al gobierno en este momento a tomar esa decisión? Lo pregunto porque secó la plaza de pesos no hace mucho tiempo. Tiene que remonetizar la economía. El gobierno sabe que tiene que remonetizar. ¿Y por qué cambió la postura? Porque cuando seca la plaza de pesos, había turbulencia en la plaza de cambio. Entonces dice, si yo dejaba los pesos dando vuelta en el mercado, esos pesos se me iban a ir al dólar, y el dólar se iba a disparar. Lo que está mirando ahora el gobierno dice, yo puedo largar pesos, y esos pesos no van a ir al dólar, porque ya el dólar está estable y dejó de ser tentativo y ya no hay cobertura porque no es un año electoral. Entonces, tiremos pesos que están faltando en la economía de la calle, ¿sí?, que no van a ir al dólar. Entonces, eso es lo que se llama fase 4 del plan económico. ¿Se viene? Se viene. Lo que yo espero es esto, porque esto lo estuve estudiando ayer y el único mecanismo que yo veo, después lo voy a seguir estudiando. ¿Vos decís a través de créditos? Por eso, yo no encontré otro mecanismo. ¿Ponerle plata en el bolsillo a la gente? No. Claro, ¿y cómo? Y aumentando los sueldos, las paritarias. Pero ahí tenés el tema de la inflación, ¿no? Claro. Entonces, es el único mecanismo que yo veo. A ver, si quieres reactivar la economía, más allá de las inversiones y todo lo que hay que mejorar, en algún momento le vas a tener que poner plata en el bolsillo a la gente. Bueno, entonces, sin consumo, mirá, ¿cómo haces? Yo creo esto. Primero que se viene, ojalá se venga una guerra de créditos. Porque si se viene una guerra de créditos, es decir, se van a pelear los bancos porque todos tienen que otorgar créditos, ¿sí? Eso implicaría que vos vas a estar tentador a ir a sacar un crédito a un banco que te cobre la menor tasa posible. Sí, tiene que bajar las tasas automáticamente. Tendrían que bajar las tasas automáticamente. A los niveles que están hoy no conviene tomar ningún crédito. Y ahí vuelvo a la columna mía de ayer. Esperemos que hagan educación financiera, muchachos. No tiren crédito por la cabeza porque la morosidad se va a ir al 20%. Dejémonos de joder. ¿Sí? Y después, el gobierno no está dispuesto, pero lo que tendría que hacer es que si vos tenés una inflación del 2% y viene un gremio y te homologa un aumento salarial del 4%, homologalo. No lo cortés. Entonces, indirectamente, estás poniendo más plata en el bolsillo. Sí, se te va a ir a precios. Sí, indudablemente se te va a ir a precios. Con lo cual, ¿está dispuesto el gobierno a mantener un número de inflación del 2%? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo va a bajar al 1%. Ellos van a pelear por bajar la inflación. Ese es el objetivo porque es la carta de presentación que tienen pensando en el 2027 y en una reelección del presidente Milei. Es el caballito de batalla la inflación, Es el motivo, para mi punto de vista, y lo tengo medido esto, entre otras cuestiones, más allá del temor, de la vuelta al kirchnerismo, todo lo que se pueda medir, el caballito de batalla del presidente es la baja de la inflación, porque el común de la gente no es que no entiende,
venimos de una inflación tan alta que los números que muestra este gobierno de haber bajado la inflación, para gran parte del electorado son espectaculares. ¿Sí? Si vos no tenés en cuenta de dónde venimos, la inflación sigue siendo alta. Ah, sí, pero más vale. Comparada con muchos otros países de la región, pero más vale. Sigue siendo O sea, altísima. nosotros Pero es el caballito de batalla del presidente, ¿no? Nosotros estamos teniendo una inflación mensual cuando otros países tienen... Lo normal es tener esa inflación anual. En el año, tal cual. En el año, entonces, sí, seguro. Claro, pero comparado con el 211 que traíamos, estamos en el mejor de los mundos. Absolutamente. Ahora, yo creo que se viene la fase 4. La fase 4 te diría que arrancó sobre fines de la semana pasada. Ahí arrancó la fase 4 del nuevo programa del gobierno. Eso es lo que está mirando el mercado, que salió en la tapa de ámbito, que lo daban ustedes. Ahí te lo estoy explicando, que es la tapa de ámbito. Es la remonetización de la economía y para mí lo van a hacer vía crédito. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:03.